En nuestra primera historia de crímenes millonarios de hoy, el heredero principal de una fortuna millonaria, una de las familias más adineradas de Nueva York, se convierte en un travesti fugitivo con sangre en las manos. Se vestía como una mujer, que parecía tener experiencia en descuartizar cuerpos. Y luego, con su fortuna, financia la iglesia durante el día. Era un pilar de la comunidad. Y sus pecados durante la noche. Los primeros 6 días de la semana consumía cocaína con prostitutas y el 7º día iba a la iglesia con su familia. Soy Christopher Mason. En el episodio de hoy, el dinero ayuda a ocultar un sinnúmero de pecados. Hasta que la muerte deja al descubierto un mundo de vidas secretas. ¡Al suelo ahora! ¡Ayúdame! ¡Déjame! En Nueva York, quien domina el sector inmobiliario lo domina todo. La política, los negocios y las vistas al Central Park como Seymour Durst. Seymour Durst, para que comprendan su poder, era considerado uno de los 5 empresarios inmobiliarios más poderosos de Nueva York. La familia Durst es parte de la realeza inmobiliaria de Nueva York. Manhattan es su reino, con propiedades que valdrían miles de millones en la actualidad. En la década de los 70, el dueño del reino, Seymour Durst, se encarga de preparar a su primogénito Bobby para su trono, pero él se resiste a aceptarlo. Quiero que revalorices nuestras propiedades en el lado oeste. Él intentó alejarse de la familia Durst durante la década de los 70. Si es mucho para ti, puedo pedirle a Douglas que lo haga. Pero su padre quiso que volviera a Nueva York. El mundo corporativo no es para Bobby. Lo atrae más lo artístico. Lo que en realidad quería era estar solo y fumar marihuana. Era reservado y retraído, nunca se adaptó a la sociedad. A los que conocen el pasado de Bobby y saben lo que vio cuando era niño, no les sorprende que tenga problemas. Los periódicos locales describieron la muerte de Bernice Durst como un accidente, pero más tarde la familia reconoció que la madre de Bobby se había suicidado. Y que Bobby, entonces de 7 años, había visto todo. Esa experiencia lo perturbaría de por vida. A medida que crecía y se desarrollaba, esos traumas de su niñez empezaron a resurgir y con mucha más intensidad. Pero en 1970, una nueva mujer llega a la vida de Bobby. Una joven inocente llamada Kathleen McCormack. A diferencia de Bernice Durst, Kathy no proviene de una familia judía adinerada, sino de una familia católica de clase media. Pero al igual que Bernice, es hermosa y Bobby la adora. Él la adoraba. Ella lo adoraba a él. Un amor de película. Una amiga de Kathy, Gilberte Najami, recuerda el vertiginoso noviazgo que terminó en matrimonio. Ella se quedaba en casa cuando Robert iba a Nueva York y cuando él la llamaba se le iluminaba el rostro. Ellos dos estaban realmente enamorados. Durante un tiempo, Bobby y Kathy son felices. ¿Cómo planeas hacer eso? Eso es asunto mío. Pero los problemas no tardan en llegar. El matrimonio empezó bien, pero después de un par de años comenzó a deteriorarse. Y ella empezó a notar una faceta diferente en él. Bueno, entonces, no te preocupes. El amor se transforma en amargura cuando Kathy descubre algo horrendo. ¿Me entiendes? ¡Déjame! Bobby tiene un costado violento. ¡No! Tenían discusiones. Algunos enfrentamientos físicos con golpizas. Sus amigos solían verla con heridas en el cuerpo. Todos sus amigos sabían que había violencia doméstica, que él la golpeaba y la amenazaba. A veces nos despertábamos con sus llamados en medio de la noche. Tienes que ir a la policía. No tiene sentido. Quizás en busca de alternativas para expresar su enojo, Durst decide acudir a una terapia de gritos. Pero aquellos que escuchan gritar a Bobby Durst quedan perturbados. Sus gritos parecen los aullidos de un animal salvaje y no de un ser humano.
¿Has estado revisando mis cosas? Kathy amenaza a Bobby con divorciarse y le pide llegar a un acuerdo. ¡No! ¿Lo hiciste? Pero ¡Dime! Bobby le dice que no le dará ni un centavo. Déjame. Ella no le pedía mucho dinero. No quería millones de dólares. ¿Revisas mis cosas? Kathy lucha por su matrimonio hasta enero de ¿Lo 1982. admites? ¡Sí! Kathy me llamó y me dijo, Gilbert, tengo que irme de aquí. Me están volviendo loca. Kathy va a cenar a la casa de su amiga. Sabemos que es difícil. Lo sé. Pero tengo que hacer todo lo posible. Oh, entiendo. Pero pronto la paz se ve interrumpida. Después de una hora o dos, el teléfono empezó a sonar y era Robert. Y él estaba gritando, todos lo oíamos. Regresa a casa ahora mismo. Gritaba mucho. Estoy cenando con amigos. Todos en mi familia sabíamos que habría una terrible pelea cuando llegara a su casa. Muchas gracias por ¿Te invitarme. encuentras bien? Y mientras Kathy se prepara para irse, le dice a Gilbert algo que le hiela la sangre. Estábamos paradas en mi entrada y me dijo Gilbert, mirándome a los ojos, prométeme que si algo me sucede esta noche, averiguarás qué pasó. Le tengo miedo a Bobby. Es la última vez que Gilbert verá a Kathy. Tengo mucho miedo. Todavía me pregunto por qué la dejé ir. ¿Por qué no la llamé para asegurarme de que hubiera llegado a su casa? Tengo tantas preguntas. Bobby dirá más tarde que él y Kathy habían discutido, pero que luego él la había llevado a la estación, donde ella tomó un tren hacia Manhattan. Fue Bobby quien 5 días después denunció que había desaparecido. Se llevó a cabo una investigación exhaustiva que salió en la primera plana de los periódicos porque se trataba de la esposa de uno de los dueños del mayor imperio inmobiliario. Hasta se ofreció una recompensa. Bobby dio su versión de los hechos, pero poco a poco esa versión comenzó a derrumbarse. La policía comenzó a sospechar cuando se enteró de que él la golpeaba y de que ella quería el divorcio. Robert Durst le pide ayuda a una amiga, la escritora Susan Berman, para hablar con los medios y la policía. Susie Berman estuvo al lado de Robert todo el tiempo y lo protegió a él. Todo el tiempo lo protegió. Gilbert Nayami quiere saber qué le pasó a Kathy. Y decide visitar la casa de vacaciones de Bobby y Kathy. Traté de encontrar en particular la ropa que Kathy tenía puesta cuando fue a mi casa el domingo anterior, pero no pude encontrarla. Aunque sí descubre algo que la sorprende. Su correspondencia estaba en la basura. Sus libros también. Su ropa también estaba afuera. Él había borrado hasta el último indicio de que ella hubiera estado en su vida. Las sospechas recaen sobre Bobby Durst, pero sin un cuerpo y sin evidencias en su contra, la desaparición de Kathy es igual a cualquier otro caso de personas desaparecidas. Pasarán 17 años antes de que este caso sin resolver sea revivido por un joven detective quien cree que puede probar que la desaparición de Kathy es en verdad un caso criminal. El detective quiere interrogar a Susan Berman, que puede haber colaborado en el encubrimiento, pero nunca tiene la oportunidad. Le dije a la policía y a todas las autoridades que quisieron escucharme que tenían que interrogar a Susie Berman. Lo dije en televisión. Se lo dije a una revista muy conocida. La revista salió a la venta el 4 de diciembre del 2000. Y la policía fue a California para intentar hablar con ella. Pero el 24 de diciembre encontraron muerta a Susan en su apartamento de Los Ángeles con un disparo en la nuca. Tiene todas las características de una ejecución profesional, pero hay un detalle inexplicable. No era una persona que confiara en cualquiera. No dejaba que cualquiera entrara en su casa. Por eso la policía pensó que había sido un amigo o alguien que ella conociera bien. Quien quiera que haya sido, ella lo estaba guiando hacia la parte trasera de la casa. Y mientras caminaba, la persona que estaba detrás de ella simplemente levantó la mano, apretó el gatillo y la mató. El momento en que fue asesinada también es sospechoso.
Berman estaba a punto de ser interrogada porque se había vuelto a abrir la investigación sobre la desaparición de Kathy Durst. A los amigos y los familiares de Kathy les resulta difícil creer que sea una coincidencia. Siempre creyeron que Susan Berman sabía qué le había sucedido a Kathy. ¿Era Susan Berman la mujer que sabía demasiado? Durst es ahora sospechoso por la desaparición de su esposa y el asesinato de su mejor amiga. Él niega cualquier participación en el caso y se mantiene oculto. Pero este es solo el comienzo. La historia de Bobby Durst está a punto de volverse muy extraña. Robert Bobby Durst es el heredero natural de una fortuna de millones de dólares. Pero ahora nadie lo encuentra. Las autoridades del estado de Nueva York lo buscan para interrogarlo sobre la desaparición de su esposa Kathleen en 1982 y la policía de Los Ángeles por la muerte de su amiga Susan Berman en diciembre del año 2000. Cuando se corrió la voz luego de que las noticias dijeran que lo estaban investigando por esa desaparición de hacía 18 años, se escapó a Galveston, Texas. Nadie vio a Durst después del asesinato de su amiga Susan Berman. Y quizás si se lo hubieran cruzado, no habrían podido reconocerlo, porque Bobby ha cambiado su apariencia completamente. Cuando uno intenta pasar inadvertido, es necesario un buen disfraz. Algunos prefieren las tradicionales gafas negras y el bigote. Otros se refugian bajo un sombrero. Bobby Durst utiliza recursos más drásticos. Se transforma en una mujer sordomuda. Durst admitirá más tarde que no era bueno haciéndose pasar por mujer. Una vez en un bar accidentalmente prendió fuego su propia peluca. No parece muy femenino. Bobby va a Galveston, Texas, en diciembre del año 2000 y se hace pasar por una mujer. Pero un cuerpo sin cabeza está por protagonizar el mayor drama de la historia de Galveston. Yo estaba en casa y recibí una llamada del departamento de policía porque habían encontrado el torso de un cuerpo flotando en la bahía de Galveston. Les pedí que me lo repitieran porque no lo creía. Había un torso sin cabeza, sin piernas y sin brazos, flotando en la bahía. También había unas bolsas que parecían tener varias partes del cuerpo adentro. Los investigadores revisan las bolsas y encuentran miembros del cuerpo descuartizado. Pero al rompecabezas le falta una pieza vital, la cabeza. Encontramos todo menos la cabeza. Mi primer pensamiento fue, ¿a dónde llegará esto? ¿De dónde sacaremos una pista sobre lo que sucedió? Pero dentro de una de las bolsas encuentran la primera pista para resolver uno de los casos más extraños de la historia criminal de los Estados Unidos. En una de esas bolsas había restos de correspondencia con los datos de un domicilio en la avenida K, en Galveston. El domicilio corresponde a una pequeña casa de huéspedes que renta habitaciones baratas. Los investigadores les envían las manos del cuerpo a los forenses para que analicen las huellas dactilares. Mientras tanto, envían a un oficial a la avenida K. Teníamos la dirección de la casa, pero no sabíamos dónde buscar. Los policías interrogan a los residentes de los apartamentos 3 y 4, pero nadie responde en el 1 y en el 2. El apartamento 2 es rentado por un hombre de 71 años, Morris Black. El apartamento 1 es rentado por una señora mayor, Dorothy Shiner. La policía logra identificar el cuerpo encontrado. Pudimos identificar el cuerpo gracias a las huellas encontradas en los brazos que estaban en las bolsas. Las partes del cuerpo pertenecen al ocupante del apartamento 2, Morris Black. Los residentes describen a Morris Black como un hombre solitario y cascarrabias. Lo arrestaron una vez por amenazar con hacer explotar las oficinas de una empresa de servicios porque creía que su recibo de luz era muy alto. Pero ¿por qué un viejo cascarrabias termina mutilado y flotando en bolsas sobre el agua? Pedimos una orden para revisar el apartamento de Morris Black y descubrimos que estaba completamente limpio. No había ni una sola huella.
Lo que era extraño, ya que él vivía en ese lugar. Pero el corredor es otra historia. ¿Quién necesita huellas dactilares si tiene sangre? La sangre parecía haber sido limpiada en las áreas comunes y cerca de la puerta del apartamento 2. Sin rastros de Dorothy Shiner, la policía teme que también sea una víctima. Revisan su apartamento y el sangriento misterio crece aún más. Dentro del apartamento 2, encontramos cortes en el piso de linóleo de la cocina y también manchas de sangre en las paredes. Cuando quitamos el piso de linóleo, encontramos un mar de sangre ahí abajo. El apartamento de Dorothy parece un matadero, pero los análisis demuestran que la sangre es de Morris Black. ¿Dónde está entonces la callada dama? Encontramos el recibo en la basura. Hallamos el recibo de unas gafas hechas por un oftalmólogo a nombre de Robert Durst. Y todos nos preguntamos entonces, ¿quién es Robert Durst? Durst debe ir a buscar sus gafas en los días siguientes. De manera que la policía arma un operativo y lo arresta por sospecha de homicidio. En su auto, la policía encuentra varias pruebas que lo relacionan con el asesinato y el descuartizamiento de Morris Black. Pero también descubren algo más. Dorothy Shiner es en realidad Robert Durst. No se trataba de un maestro del disfraz, simplemente se colocaba un... El 9 de octubre del año 2001, acusan a Durst de asesinato, lo arrestan y fijan una fianza de $300,000. La fianza de $300,000 era lo suficientemente elevada como para garantizar que Robert no pudiera irse a ningún lado, porque estaba acusado de un crimen grave. Pero lo que no habían tenido en cuenta era que Durst podía conseguir $250,000 con la misma facilidad con que uno saca $10 del bolsillo. Durst aprovecha su llamada telefónica y al día siguiente paga la fianza y se da a la fuga. Poco después, la policía descubre a quién ha dejado escapar. Por lo general tengo 2 correos electrónicos por la mañana, pero ese día llegaron 22 en total. De cada agencia de noticias de la ciudad de Nueva York, de la familia McCormack, que quería hablar conmigo sobre la desaparición de una mujer. Y pensé, wow, ¿en qué caso estoy metido? Pero es demasiado tarde para hacerse preguntas, porque Bobby ha huido nuevamente. Y esta vez con la identidad de Morris Black. Bobby Durst es el primer fugitivo multimillonario de los Estados Unidos. Pero su fortuna no es lo único diferente en su persona. Mientras estaba prófugo, surgían datos y todo el tiempo aparecían personas que aseguraban haberlo visto en algún bar para homosexuales vestido de mujer o que lo habían visto vestido de mujer en otros lados. Pero el fugitivo no goza de libertad por mucho tiempo. Gracias, está bien, pero necesito ver una identificación. 6 semanas después, lo arrestan en Pensilvania por robar en una tienda. Robert robó un apósito. Y cuando salía del lugar, robó también un emparedado de pollo. Cuando el extraño ladrón se acerca a la guantera, a un oficial le resulta sospechoso su comportamiento. Y cuando revisa el vehículo, se alegra de haber confiado en su intuición. No hay ningún problema, pero no quiero que se mueva de aquí. La policía encuentra 2 revólveres cargados. La identificación de Morris Black. Casi $40,000 en efectivo. Y una bolsa de marihuana. ¿Cuál es el problema, oficial? El multimillonario tenía $40,000 en el auto y 500 en el bolsillo. Y lo atraparon por robar un apósito. Y pensé, qué final tan apropiado para una carrera de fugitivo. Arrestan a Durst y lo trasladan a Galveston, Texas, donde fijan una fianza de $1,000 millones. Imagínense hacer una transferencia de ese monto. En septiembre del año 2003, Durst finalmente va a juicio por el asesinato de Morris Black. Para los fiscales, se trata de un caso cerrado. Creía que las pruebas eran concluyentes. Estaba seguro de que sería condenado. Pero Bobby Durst no se rendirá sin pelear. Contrató
a un equipo de excelencia. Consiguió a los mejores abogados penalistas disponibles en Texas. Durst admite que asesinó a Morris Black, pero dice que fue en defensa propia. Que un día regresó a su casa y encontró a Black en su apartamento con un arma. ¡Esa es mi arma! Sí, es tu arma. ¿Te disparo con ella? Comenzaron a luchar y Black recibió un disparo en el rostro por accidente. La defensa alega que Durst entró en pánico y temió que pareciera un homicidio intencional. Y que entonces, en estado de locura, descuartizó a Black y se deshizo del cuerpo. Pero los fiscales dicen que según los resultados de la autopsia de Morris Black, el descuartizamiento no fue hecho por una persona en estado de pánico. Los cortes en las piernas, los brazos y el cuello eran muy sutiles, casi profesionales, casi como si los hubiera hecho un cirujano, sin vacilación. Cortó a Morris de manera calma y metódica, como si se tratara de un bistec. Los fiscales sostienen que Durst planeó matar a Black para apropiarse de su identidad y escapar. Se había preparado para escapar. Había retirado grandes sumas de dinero para poder viajar. Compró la sierra 7 días antes del asesinato. Un juicio de 2 meses y 5 días de deliberación. El jurado regresa con un veredicto que sorprende a todos. Bobby Durst es absuelto del crimen. Recuerdo que miré al señor Durst cuando leyeron el veredicto que decía que era inocente y miró hacia abajo por unos segundos con la boca abierta por la sorpresa. Cuando los miembros del jurado hablan con la prensa después del juicio, salen a la luz los puntos débiles del caso. Los fiscales no pudieron probar que el asesinato no había sido en defensa propia. Y como Durst solo ha sido acusado de asesinato, no quedó otra alternativa que declararlo inocente. Finalmente, Bobby Durst pasa algunos años en prisión por portar armas y no ir a las audiencias. En el caso del descuartizamiento de Morris Black, lo hallan culpable de haber alterado las pruebas. Al salir de prisión, Bobby se inscribió para tomar clases de cocina en una escuela ubicada en Houston, donde la madre de un amigo mío estaba a cargo. El tema de la clase, habilidad con los cuchillos. La broma más sarcástica de la clase era, este muchacho sabe cortar. Ahora debe aprender a filetear. Después de cumplir el periodo de libertad condicional, Durst regresa a Nueva York para continuar con su vida, pero la desaparición de su ex esposa Kathy sigue siendo un misterio. La mejor amiga de Kathy, Gilbert Najami, nunca dejará de buscar respuestas. Cuando Kathy me hizo prometer que investigaría, no tenía idea en qué me estaba metiendo. Hago lo mejor que puedo para cumplir mi promesa. Si uno escucha hablar de empresarios millonarios, se imagina autos lujosos, aviones privados, casas de fin de semana en clubes de campo. Nadie piensa en centros geriátricos e iglesias. Pero con ellos tiene que ver la vida de este hombre. Helmut Butzbaum es un feligrés devoto y el propietario de un imperio de centros geriátricos en Ontario, Canadá, valuado en $22 millones. Una vez le dijo a un familiar, nunca voy a ser pobre, voy a tener gente que trabaje para mí. Vino a Canadá a fines de la década de los 50 con $5 y a mediados de los 80 tenía un imperio de $22 millones. Hay que admitir que él hizo un gran trabajo. Mi padre trabajó mucho, en ocasiones trabajaba 16 y hasta 18 horas diarias. Pero el tercer hijo de Helmut, Philip, recuerda que a pesar de que el negocio se iba convirtiendo en un imperio, su padre mantenía la fortuna fuera de su alcance. No tenía idea de que teníamos tanto dinero hasta que cumplí 15 años. No tenía idea, porque teníamos una vida muy normal. Y el cuidado de los ancianos no es un negocio glamoroso. Tener centros geriátricos no es interesante, no es como hacerse millonario con los pozos petroleros o como buscar oro, al igual que un tío abuelo mío, y encontrarse con el dorado. Aunque probablemente no importe, porque Helmut creció en un ambiente religioso estricto en el que sexy es una mala palabra. De hecho, la religión es parte de la identidad de Helmut. Su segundo nombre es Treygot,
que significa Dios es fiel. Helmut Buxbaum tenía inscripciones religiosas en su tarjeta de presentación y en la entrada de su casa. En la iglesia había una placa con su nombre porque era uno de los benefactores. Cada año, Helmut dona entre 200 y 400 mil dólares a la iglesia del pueblo de Komoka, donde vive con su esposa Hannah y sus 6 hijos. Era un pilar de la comunidad, era muy afectuoso y dedicado a la familia. La esposa de Helmut... ¿Tiene un lado oscuro? Helmut, Helmut, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Creo que él pensaba que si trabajaba mucho, creía en Dios, hacía lo que se suponía que debía hacer y se dedicaba a su familia y a su iglesia, podía darse algunos gustos de vez en cuando, pero con el tiempo, lo que era ocasional pasó a ser cada vez más habitual. Ah, sí. Algunos comen chocolate, pero Helmut Buxbaum tiene otro tipo de gustos. No encontraba placer en coleccionar sellos postales. Le gustaban las prostitutas y la cocaína. Comienza con pornografía, pero después de visitar un burdel, Helmut descubre lo que las mujeres reales pueden hacer por un hombre con dinero. Por favor, nunca tengas hijos, te arruinarían el cuerpo. Y le gusta. Mucho. A las prostitutas y los traficantes también les gusta. A su nuevo cliente nunca le falta efectivo. Les daba dinero a cambio de cocaína y a cambio de mujeres. Nos vemos allí. Lo disfrutaban. Tenían a un multimillonario en sus redes. Pero Helmut evita los ambientes sofisticados. Prefiere un club de desnudistas en un callejón de los bajos fondos de Londres, en Ontario. Estamos hablando de un hombre que podría haber rentado un avión privado para ir a Las Vegas, reservar una suite en el mejor hotel, aspirar cocaína sobre la mejor vajilla y tener las mejores prostitutas del mundo. No le habría costado nada en comparación con lo que ganaba, pero no eligió eso. Mientras tanto, Helmut mantiene su imagen impecable en la iglesia. No puedo ni imaginarme cómo podía sentarse en los bancos de la iglesia y luego ir a un bar de esos. Eran mundos diferentes, pero podía interactuar en esos dos mundos opuestos. Helmut tiene una vida secreta, pero como todo buen cristiano, le confiesa sus pecados a su esposa Hannah. Oh, no. Él sabe que ella puede perdonarlo de corazón. Le confesó que buscaba prostitutas y que consumía cocaína y que salía con personas que no le convenían, y ella lo perdonaba siempre, todas las veces. Pero ¿qué piensa el hombre de arriba de todo esto? Cuando Helmut sufre un derrame cerebral luego de cumplir 43 años, Hannah se pregunta si ha sido un acto de justicia divina. Quizás ahora este pilar de la comunidad comienza a comportarse de manera adecuada. ¿O no? Helmut Buxbaum era un joven religioso y sin dinero que llegó a Canadá en busca de una oportunidad y la encontró. Ahora es dueño de un imperio de centros geriátricos valuado en 22 millones de dólares y es un pilar fundamental de su iglesia en Komoka, Ontario. Pero su fachada oculta los peores demonios. Él quería placer, quería cocaína, quería prostitutas. Sufre un derrame cerebral y después de una larga estadía en el hospital, tiene suerte de estar con vida. Como si hubiera sido una señal del cielo, parece que Helmut ha recibido un llamado de atención para enmendar sus pecados. ¿O es acaso una señal de que siga disfrutando mientras pueda? Helmut prefiere la segunda opción. Comenzó a transformarse en su alter ego. Un hombre salvaje, fuera de control. Pero sí, haré lo que quiera, cuando quiera y durante todo el tiempo que quiera. Es buena, ¿no? ¡Ah, estoy vivo!
Era como si ya no controlara la pequeña pieza de una maquinaria o de un motor que evita el recalentamiento o el exceso de revoluciones. Oh, no debería ser esto, pero ya no era así. De la noche a la mañana se dedicó a buscar placer y ni siquiera trataba de ocultarlo. Helmut gasta más en prostitutas y drogas que antes. Y los sórdidos personajes con los que negocia están más que contentos de proveerle sus placeres ilícitos. Muy bien. Para el traficante y proxeneta Squire Barrett, Helmut es la gallina de los huevos de oro. Nos vemos. Squire Barrett, el proveedor principal, vivía a costa de Bugsbaum. Lo estafaba cada vez que le vendía drogas. Le vendía, pero se quedaba con cierta cantidad de él. Para él era un cliente muy lucrativo y les decía a sus otros amigos del ambiente: este hombre tiene mucho dinero. Este hombre podría servirnos de mucho. Necesitamos drogas para él. Al mismo tiempo, Helmut se asegura de donar más que nunca a la iglesia. El dinero puede comprarte amigos en los ambientes más sórdidos y en otros ambientes. Sin que nada lo detenga, Helmut se sumerge cada vez más en el oscuro mundo de los vicios. Llevaba prostitutas al Caribe. Consumía cantidades increíbles de cocaína, cada vez más cocaína. Financiaba una gran parte del negocio de la prostitución y el tráfico de drogas de Londres. Y quien sufre las consecuencias de la vida salvaje de Helmut es su paciente esposa, Hannah. Es solo como precaución. No, Helmut. No, de nuevo, no. Se contagiaba enfermedades venéreas y se las contagiaba a su esposa y le decía: el médico dice que debes tomar estas píldoras. La gente buena no entiende esto. En el transcurso de un año, $1 millón había sido retirado de las empresas y había desaparecido. No es solo tu vida, es mi vida y la de mis hijos. Hannah lo descubrió y tenía miedo. Le dijo: Helmut, el futuro de nuestros hijos, de toda nuestra familia, está en riesgo. No puedes echarlo a perder. Debemos hacer algo. Hannah le teme a Dios, pero no les teme a los malvivientes, y enfrenta a los proveedores de Helmut. Mi madre fue a hablar con los traficantes y les dijo que si no dejaban a su esposo en paz, iba a delatarlos a todos. Los traficantes no quieren perder a su mayor cliente. Ya regreso. No querían perder su mina de oro. Lo tenían justo donde querían tenerlo. Y de pronto su esposa empezó a interferir. A Helmut también le molesta que Hannah trate de detenerlo. Está cansado de su esposa entrometida, pero el divorcio no está en sus planes. Él había creado todo solo y no iba a renunciar a la mitad de lo que había logrado ni a perder a su esposa, y tampoco el afecto de sus hijos. Para él no era una opción, no quería. Las cosas no están bien en la casa de los Bugsbaum. Pero en julio de 1984, los visita el sobrino de Helmut, Roy, que vive en la Columbia Británica. La atribulada pareja trata de olvidar sus problemas y va al aeropuerto de Toronto a buscarlo. Pero el joven Roy deseará haberse quedado en su casa. En el viaje de regreso del aeropuerto, Hannah y Helmut Bugsbaum iban en la parte de adelante del auto y el sobrino Roy en el asiento de atrás. Ya se dirigían a su casa. Hacía tiempo que viajaban, estaban cansados y era un día caluroso. De repente Bugsbaum vio un auto más adelante. El auto parece estar averiado y Helmut insiste en detenerse para ayudar. Pero es un error fatal. ¡Al suelo ahora! ¡Al suelo ahora! ¡Quédate abajo! ¿Por qué te detuviste? ¡El dinero y las joyas! El atacante, que parece estar bajo la influencia de drogas, les pide dinero y objetos de valor. De pronto pierde la paciencia y arrastra a Hannah fuera del auto. ¡De rodillas! Y pocos segundos después, la mata. Por favor, no quiero morir. Apretó el gatillo 3 veces. Una bala le entró por la sien y le atravesó el cerebro. Otra bala la hirió en el brazo y la tercera se perdió. El atacante se escapa antes de que Helmut le haga señas a otro auto que pasa por allí. Pero es demasiado tarde para Hannah. La dejó en el costado del camino y en cuestión de segundos empezó a agonizar. Hannah murió allí.
Llaman a la policía. Disculpe que le pregunte. Helmut les dice a los oficiales que se trata de un robo que terminó mal, pero los investigadores no están convencidos. ¿Por qué un robo común terminaría con la ejecución de Hannah? ¿Cuál era el fin de dispararle a Hannah? No hubo resistencia. Nadie trató de detener el robo. ¿Por qué le habían disparado a la esposa, que seguramente no era una amenaza? ¡El dinero y las joyas ahora! ¡El dinero y las joyas! ¡Muévanse, vamos! Él era el rey de los centros geriátricos. Ella era un pasajero más en el auto. ¡De rodillas! ¡De rodillas! La versión de Helmut no es convincente. Y muchos se hacen la misma pregunta. ¿Qué sucedió realmente? Antes del atardecer del día siguiente, un descubrimiento en el caso les dará a los detectives una respuesta sorprendente. El millonario Helmut Buchsbaum, un hombre devoto considerado el rey de los centros geriátricos, lleva una doble vida. Los primeros 6 días de la semana consumía cocaína con prostitutas y el 7º día iba a la iglesia con su familia. ¿Por qué te detuviste? ¡Al suelo ahora! Cuando su amada esposa, Hannah, es asesinada al costado de la carretera, Helmut le dice a la policía que se trata de un robo que terminó mal, pero surgen muchas dudas. ¿Cómo se sale de control un robo y le disparan a alguien en la cabeza? Los detectives creen que la falta de angustia de Helmut es sospechosa. No se comportaba como un esposo que estaba de duelo. Helmut admite que no hizo nada para proteger a su esposa del atacante. Ella era una santa y él se quedó mirando cómo la mataban. Pero la noche posterior al asesinato, los investigadores descubren algo. Nos informaron que Helmut Buchsbaum se había encontrado con un hombre en el aeropuerto de Londres. Arrestan a este hombre desconocido en Toronto por posesión de cocaína. El hombre es Robert Squire Barrett, el vendedor de Helmut. Nos vemos. La policía descubre la sórdida doble vida de Helmut. ¿Habrá sido Hannah víctima de un ajuste de cuentas? ¿Es tan difícil? Pero entonces el caso da otro vuelco. Unas horas antes del asesinato, un patrullero de la autopista vio a Helmut y a Hannah detenerse 2 veces en el mismo día por el mismo auto azul, en lados opuestos de la carretera. ¿Por qué Helmut se detendría 2 veces el mismo día por el mismo auto, a menos que conociera a quien estaba dentro? Soy un buen samaritano. Siempre me detengo. Los detectives se llevan a Buchsbaum para interrogarlo. A mitad del interrogatorio, nos dimos cuenta de que ese hombre nos estaba mintiendo. Y toda la evidencia que habíamos recolectado hasta ese momento nos hacía creer que tenía algo que ver con el asesinato de su esposa. ¿Lo arrestaron? Lo acusaron de homicidio premeditado y lo metieron en una celda ese mismo día. Ese mismo día, el proveedor de Helmut Squire Barrett también es interrogado. Y esta vez cuenta todos los detalles. Admite que Helmut le insistió durante meses para que hiciera algo con su entrometida esposa. A medida que crecía la presión y Hannah seguía intentando interferir, se dio cuenta de que se le podía acabar la buena vida, que su esposa era un estorbo y que jamás sería libre si no lo ayudaban a deshacerse de ella. 2 semanas después, la policía arresta al hombre que Squire contrató para hacer el trabajo sucio y el rompecabezas comienza a armarse. ¿Qué sucedió realmente ese día? Los asesinos tenían que esperar al costado de la autopista principal que lleva a Toronto. Helmut Buchsbaum se detendría detrás del auto y ellos simularían tener algún problema. El asesino explica que el intento de la mañana se vio frustrado por la llegada de un policía estatal. Entonces, Buchsbaum llamó a Squire desde el aeropuerto de Toronto para arreglar un segundo intento. Tiene agua helada en las venas. No una vez, sino 2. El mismo día dejó a su esposa en manos de un asesino. ¡Ayúdame! ¡Al suelo! Pero esta vez nadie va a rescatar a Hannah. ¡Muévase! Ni siquiera su propio esposo. ¡Muévase! Ella miró a su esposo pidiéndole ayuda y él se quedó allí parado sin hacer nada. Y ella se dio cuenta. ¡Oh! No, Helmut. No, por favor, así no, le rogó a su esposo. ¡Helmut! ¡Así no! ¡Venga! ¡Helmut, ¡ahora! no! Hannah Buchsbaum se da cuenta de algo terrible. De que su propio esposo ha planeado su ejecución. Ella sabía que iba a morir. Y sabía que su esposo
Había planeado todo. Es algo terrible para llevarse a la tumba. Miró al asesino y le dijo, no, por favor, tengo 6 hijos en casa, por favor, no lo haga. El asesino, al ver que Hannah no obtenía respuesta del esposo, al que le rogaba por su vida, lo miró a él y le dijo, ¡Debería ser tú, maldito! Cuando un asesino a sueldo te mira con desprecio, te das cuenta que caíste muy bajo. Pero los investigadores pronto descubren que Helmut Buxbaum cayó aún más bajo de lo que creían. También arregló todo para percibir ganancias por la muerte de Hannah. Varios meses antes del asesinato aseguró la vida de Hannah en $1 millón. Toma, aquí tienes, amigo. Luego de pagar los $25,000 pactados por la muerte de su esposa, gracias al seguro, Helmut obtendría una importante ganancia, $975,000. No imagino la frialdad que hace falta para hacer eso. En octubre de 1985, Helmut Buxbaum va a juicio por homicidio premeditado y una serie de malvivientes declaran sobre la sucia vida de su cliente millonario. Helmut Buxbaum es sentenciado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Finalmente, 2 años antes de su primera oportunidad de libertad, Helmut murió de un paro cardíaco. Uno se imagina que con su último aliento, seguramente se preguntó a sí mismo, ¿le tocará el cielo o el infierno a Helmut Buxbaum? En noviembre del año 2007, entierran a Helmut junto a su esposa Hannah en el cementerio de Komoka, Ontario. En su lápida se inscribió un pasaje de las Revelaciones. Sus obras los acompañan. Para algunos, los pecados capitales de la lujuria y el asesinato solo llevan al castigo eterno. Pero para el hijo de Helmut, Philip Buxbaum, su santa madre Hannah todavía tiene perdón en su corazón. Él está con mi madre ahora. Seguramente es lo que ella quería. Ella quería tener a su Helmut con ella. Estoy seguro de eso. Helmut Buxbaum y Robert Durst, 2 multimillonarios cuyo éxito no conocía límites, que se hundieron en las tinieblas por sus actos impuros y deseos innombrables. Ambos vivieron una vida doble y ocultaron todos sus pecados mortales. Pero cuando ellos llegaron al asesinato, quedaron expuestos los sórdidos detalles de sus vidas secretas. Hasta el próximo episodio de Crímenes Millonarios. Soy Christopher Mason.